Ustedes saben que con frecuencia se cometen muchos errores de interpretación y de aplicación cuando entramos a secciones narrativas, sea del Antiguo o Nuevo Testamento, y es fácil caer en errores de interpretación, espiritualizando y demás, y llegamos a interpretar o a tomar como normativo aspectos o principios que no se aplican a nuestro día. Un ejemplo clásico es el libro de Hechos, y en muchas ocasiones pasa lo mismo con los evangelios. Sin embargo, vamos a ver en esta tarde brevemente una condensación de estos principios. Los hemos condensado en 9 lecciones que vamos a estudiar brevemente el día de hoy, y obvio la lista podría ser más grande. Sin embargo, por motivos de tiempo hemos escogido lo que consideramos son los más importantes. Que quede claro que esto es a criterio personal. Quizás algunos de ustedes no habrán escogido estos principios necesariamente, pero estudiarlos ha sido una gran bendición, hermanos, que oramos Dios use también para sus vidas y sus ministerios. Y la idea de estos principios, para que sepan qué es lo que vamos a hacer a continuación, es que les ayuden a cultivar una perspectiva bíblicamente realista del ministerio. Obvio, muchos de ustedes podrían estar dando este estudio y lo entendemos. Muchos de ustedes llevan décadas en el ministerio. Muchos de ustedes, como Enrique, podrá ser ya mi abuelo y ya lleva como 40 años en el ministerio. No, Enrique es un colaborador ahí en la facultad del seminario. Sin embargo, esperamos refrescar su alma, recordar estas verdades, y es importante mencionarlo porque tener una perspectiva bíblicamente realista del ministerio ayuda por lo menos en 3 áreas. 3 áreas, brevemente se los menciono a manera de introducción. En primer lugar, va a ayudarte a honrar a Dios en tu vida y ministerio. Va a ayudarte a honrar a Dios en tu vida y ministerio, el recordar estos principios. También, en segundo lugar, te va a ayudar a evitar tener expectativas mundanas o idealistas. Te va a evitar el tener expectativas mundanas o idealistas. Y esto es importante porque a veces tenemos una perspectiva romántica del ministerio, digamos, así medio hollywoodesco, digamos. Venimos a Grace, decimos, qué bárbaro, es que si mi iglesia no es como la de MacArthur, es una basura. Y podemos llegar a terminar frustrados o ahí pensando, hay pecado en mi vida, ¿por qué el Señor no me usa así? Y el problema muchas veces es que no tienes una expectativa bíblica. Entonces es importante recordar qué esperar, y por lo tanto recordar estas lecciones. Entonces esperamos y oramos que te ayude a honrar a Dios en tu vida y ministerio, a evitar expectativas idealistas o mundanas, y en tercer lugar, evitar que caigas en maneras de pensar y actuar que no son bíblicas. Evitar que caigas en maneras de pensar y actuar que no son bíblicas, que realmente en el mejor de los casos pueden afectar negativamente a tu iglesia, y en el peor de los casos te pueden llegar a descalificar del ministerio. Entonces, veamos la primera, ahí la tienen en su lista. En primer lugar, y estas son lecciones del ministerio del Señor en Mateo únicamente. En primer lugar, enfrenta la tentación con la palabra de Dios. Enfrenta la tentación con la palabra de Dios. Y vamos para esto a Mateo 4, versículos 1 al 11, al principio del ministerio del Señor. Mateo 4, versículos 1 al 11. Ustedes conocen aquí lo que sucedió. El Señor está a punto de iniciar su ministerio, acaba de ser bautizado. Y en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una pausa ahí. Hay varias verdades que podemos enfatizar aquí, vamos a tratar de condensarlas. La tentación para el Hijo de Dios tuvo que venir de afuera, porque Él es ¿qué? Perfecto. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado. En nuestro caso, la tentación obvio se potencia por la influencia de afuera, pero encuentra un aliado en nuestros deseos pecaminosos. Recuerden en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, esas inclinaciones pecaminosas que permanecen en nosotros a pesar de que el Señor nos ha salvado por su gracia, a pesar de que nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho nacer de nuevo, todavía no ha sido totalmente, nuestro cuerpo no ha sido redimido. Por eso Pablo, recuerda en Gálatas 5:16, dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Todavía hay deseos en nosotros que son pecaminosos. Y así como en el caso del Señor, Satanás nos va a tentar, y muy importante este punto, nos va a tentar a través del mundo. Recuerden, Él es el príncipe de la potestad del aire. Él tienta, como en el caso del Señor, y ustedes conocen el texto, en tres áreas: los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. 1 de Juan 2:15 al 17, ¿recuerdan? A través de las ideologías de este mundo, 2 de Corintios 10, 3 al 5, a través de las religiones, filosofías, maneras de pensar no bíblicas, es la manera primordial en la que Satanás te va a tentar a ti. Y muy importante este punto, en la Biblia nunca encontramos algún tipo de identificación para identificar cuándo es una tentación de Satanás y cuándo es tu carne. Porque a veces, influenciados por el misticismo, por una manera de pensar subjetiva no bíblica, llegamos a pensar, uy, qué bárbaro, el Satanás me está bombardeando potente. Y la pregunta es, ¿dónde la Biblia te dice, mira, si la tentación tiene estas características, si tienes ganas de pecar en el área del robo y el homicidio es Satanás, pero si es en el área de la avaricia es tu carne? La Biblia nunca dice eso. Pero lo que la Biblia enseña, Santiago 1:14, es que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Claro, Satanás va a alimentar ese fuego de deseo que queda en ti, en tu carne no redimida, a través de las ideologías del mundo. Pero el punto es que no te tienes que poner ahí a pensar, ¿será Satanás? ¿Seré yo? ¿Seré Satanás? ¿Seré yo? El punto es que tú tienes que someterte a la palabra de Dios. Y lo vemos con el Señor. Satanás viene, lo tienta, y él respondió, versículo 4, ¿qué? Escrito está. Esta es una gran lección, porque todo lo que el Señor hubiera dicho, por ser Dios, se convierte en la palabra ¿de quién? De Dios, es la palabra de Dios. Sin embargo, Satanás lo atacó aquí en Mateo 4:1 al 11, en los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, y 3 veces respondió, escrito está. Noten versículo 4 y luego versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora Satanás, digamos, se la voltea y tuerce la palabra de Dios, como lo ha hecho siempre desde el huerto del Edén, ¿recuerdan? Cuando le dijo a Eva en Génesis 3, con que Dios os ha dicho, ¿recuerdan? Aquí está otra vez, torciendo la palabra, y dice versículo 6, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, versículo 10, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 veces refuta de manera específica la tentación usando ¿qué? La palabra de Dios, pero noten, la implicación aquí es que la palabra de Dios correctamente interpretada. Porque Satanás usó también la palabra de Dios, versículo 6, ¿para qué? Para tentarlo. Entonces, aquí está el Señor refutando los ataques de Satanás, usando de manera precisa la palabra de Dios. Pero otra vez, usándola, noten la frase, precisa, correctamente interpretada. Esto es muy importante. La implicación aquí es que necesitas
estudiar la palabra de Dios para entenderla correctamente, para que la puedas usar correctamente y refutar de manera específica la tentación que estés luchando en tu vida. Y hermanos, esto es desde el Antiguo Testamento, lo vemos, recuerdan allá con David en el Salmo 119:11, en mi corazón que he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios te blinda, por así decirlo, para resistir las inclinaciones de tu carne, que obviamente son alimentadas también por la influencia de Satanás a través del mundo. Pero es lo mismo, como les dije en las epístolas, se reitera cada uno de estos principios que vemos en Efesios 6:17. Recuerdan, Pablo dice, tomad la espada del Espíritu, que es la que, la palabra de Dios. Y aquí vemos un ejemplo de cómo usar la palabra en la tentación con el Señor. Es un arma ofensiva, es el arma primordial que Dios te ha dado para resistir la tentación. Pero obvio, no es que si luchaste quizás con la embriaguez antes de venir a Cristo y ahora ya como cristiano, a lo mejor te coloca en una posición de tentación acercarte al vino, no estás diciendo no os embriaguéis con vino y entras a un bar a tener tu junta pastoral. Probablemente no te va a ayudar mucho. La implicación, pues es obvio. No vean esto como una fórmula mágica. Ah, bueno, entonces tengo alguna tentación y cito la palabra de Dios, el versículo, y ¡pum!, se desaparece el deseo. No. La implicación de esto, aquí como lo vemos en el caso del Señor, desde el 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Él no lo buscó. El Espíritu en su soberanía lo colocó ahí para mostrar que era perfecto y que estaba calificado para ser el rey de Israel. Sin embargo, noten que de la mano con esto, de que la palabra de Dios debe controlar tu vida, y por cierto, hermanos, otra manera de verlo, acompáñenme a Efesios 5:18, es el área de andar en el Espíritu. Vean esto por un momento. Efesios 5:18, ustedes recuerdan, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu, sean controlados por el Espíritu. En el griego es un mandato, es un imperativo, sean continuamente controlados. Y noten, los siguientes 3 verbos de los versículos 19 al 21 son participios, que indica que el resultado de ser controlado por el Espíritu se ve en esto. ¿Quieres ver si alguien está controlado por el Espíritu? No porque empiece a balbucear de manera incoherente, no porque caiga en algún tipo de práctica así como que ladrar o vomitar o reírse en el Espíritu. No. ¿Cómo se ve eso? Si alguien está lleno del Espíritu, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguien que está lleno del Espíritu está ¿qué? Gozoso, alabando al Señor. No se está quejando, está gozoso. Y además, versículo 20, está dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está agradecido, está gozoso, agradecido. Y además, versículo 21, está sometiéndose a otros en el temor de Dios. No es alguien que quiera atropellar a todos imponiendo su voluntad, sino que busca servir a otros, somete sus deseos a otros. Y una persona llena del Espíritu, nota en versículo 22, en el caso de una mujer cristiana que está siendo llena del Espíritu, va a ser, versículo 22, sujeta ¿a quién? A su marido. Versículo 25, un marido que está lleno del Espíritu, noten el contexto, va a amar a su mujer así como Cristo que amó a la iglesia. Versículo 6:1, cuando tienes hijos cristianos llenos del Espíritu, van a obedecer en el Señor a sus padres, van a honrar a sus padres, 6:2, y los padres, versículo 4, no los van a provocar a ira, sino crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora observen esto. ¿Qué tiene que ver esto con refutar la tentación? Vean el pasaje paralelo en Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Recuerden, Pablo escribió Efesios y Colosenses alrededor del mismo tiempo estando en la prisión. Y noten algo muy importante. Esto nos ayuda a entender con mayor claridad qué significa ser controlado por el Espíritu. Obsérvenlo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y noten el paralelo con Efesios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está el gozo, la canción. Versículo 17. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Ahí está la alabanza, la gratitud. Y noten versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pasajes? Colosenses 3:16. En lugar de decirnos aquí que seas controlado por el Espíritu, te dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. De tal manera que podemos concluir que ser controlado por el Espíritu de Dios es ser controlado por la palabra ¿de qué? De Dios. Y esto nos ayuda a entender entonces lo que Pablo dice, regresando allá a Gálatas, bueno, no regresando, no habíamos ido a Gálatas, vayan allá a Gálatas, y ahorita regresamos a Mateo. No crean que se me olvidó Mateo, hermanos, van a decir, está como hombre ya de edad, en sus 90, ya se le olvidó de qué está hablando este loco. Gálatas 5:16, observen. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo andas en el Espíritu? Ya lo vimos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ti, que es otra manera de decir, la palabra de Cristo te controla. Las Escrituras te controlan y si alguien está en control, alguien está siendo controlado. En otras palabras, andas en el Espíritu obedeciendo la palabra de Dios. Así es como resistes esos deseos de la carne. Y versículo 17, Pablo reconoce que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, tienes que entender que hasta que estés en la gloria, vas a estar expuesto a la tentación. Siempre, mientras estés fuera del cielo, que ahorita estamos fuera del cielo todos, si alguno piensa que está en el cielo, nos da gusto que así lo vea, pero no es el cielo aquí, no es el cielo. Hasta que estemos en el cielo, vamos a estar luchando con nuestros deseos pecaminosos. Y la manera de resistir esos deseos, de resistir a la tentación, otra vez, es escogiendo obedecer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Escrito está. No caigas en el pecado de arrogancia de Pedro, quien pensó que era demasiado fuerte como para negar al Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice ahí en Mateo 26 que lo va a negar? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice Pedro? En Mateo 26, versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y unas horas después que ahí está corriendo, negando al Señor, con una muchacha esclava ahí, la portera de Anás, Caifás. Entonces, no caigas en el peligro, en el pecado de arrogancia de pensar, no, yo ya soy un pastor veterano. Ya tengo 40 años en el ministerio, he predicado tanto, me sé tanto de memoria, a mí no me hace nada, yo ya la tentación a mí no me hace nada. Como decimos en México, me hace los mandados la tentación. Nada. No me hace nada. Pero ¿saben qué, hermanos? Una persona espiritualmente fuerte reconoce lo débil que es. El Señor lo dijo, recuerdan, en Mateo 26, ahí en Getsemaní, Mateo 27, el espíritu está dispuesto, mas la carne, ¿qué? Es débil. Y en la oración de los discípulos, en la oración que le llamamos Padre Nuestro, dice, recuerdan, una de las partes es, no nos metas en ¿qué? En tentación. Esa es una persona espiritualmente saludable, una persona que entiende su propensidad a pecar. Y por eso, como dice Mateo 5, 27 al 30, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Esto es, toma medidas drásticas contra el pecado porque eres débil. Eres débil, no pienses que eres fuerte.
Eres débil y quizás no luchas con las mismas tentaciones que otros luchan, pero necesitas estar viviendo una vida de disciplina constante, de alerta constante. Estás en guerra constante. En México, como ustedes saben, tenemos problemas con la inseguridad, mucho crimen y demás, y eso hace que, pues prácticamente como ciudadanos ahí en la Ciudad de México, muchos de los que están aquí venimos de ahí, tenemos que estar alerta siempre y estar siempre cuidando dónde me estaciono, dónde me bajo. Estoy siempre alerta viendo si alguien viene, alguien sospechoso, si alguien se acerca. ¿Por qué? Porque estás en guardia, estás alerta, porque en cualquier momento te pueden robar. Entonces, así es en tu vida, tienes que estar alerta. Y hermano, entiende este punto, recuérdalo. El hecho de que seas espiritualmente fuerte hoy no garantiza que lo vas a hacer mañana. Piensa en tantos ejemplos en la Biblia. Hubo un tiempo en la vida de Adán, remontándonos hasta Génesis, que fue espiritualmente fuerte, todo bien, pero cayó, ¿no es cierto? Vemos a tantos. David, ¿te acuerdan? Segundo de Samuel 12, ya había escrito varios salmos y cayó y cometió adulterio con Betsabé y mató a Urías. Y Pedro lo vemos después de que estuvo 3 años personalmente discipulado por el Señor y negó al Señor. Entonces, no bajes la guardia. Necesitas mantenerte alerta. La lucha es intensa con tu carne. Recuérdalo, no menosprecies tus deseos pecaminosos. Vamos a vivir como Pablo en Romanos 7. Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdan? Ahí en Romanos 7, 14, 24, 25. Entonces, enfrenta la tentación con la palabra. No te confíes. Un segundo principio que pueden ver ahí en su bosquejo es cumple la prioridad del ministerio. ¿Cuál es la prioridad? Predica, enseña la palabra. Predica, enseña la palabra. La predicación, la enseñanza de la palabra de Dios fue la prioridad del ministerio de nuestro Señor. Por ejemplo, ahí en Mateo 4:17, ¿recuerdan cómo comienza su ministerio? Desde entonces comenzó Jesús a sanar. No. ¿A qué? A predicar. Y obvio, lo podemos ver a lo largo de los evangelios, año y medio antes de morir en el Sermón del Monte, Mateo 5, 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Pero hermanos, permítanme llevarlos a un pasaje que nos ayuda a apreciar con mayor claridad la prioridad de la enseñanza en la vida del Señor. Y para ello, acompáñenme ahí unos capítulos adelante a Mateo 9. Observen Mateo 9. Mateo 9, versículo 35. Aquí estamos a unos meses de morir. El Señor está unos meses de morir aquí. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y noten lo que hacía, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y escuchen esto. Observen esto en el versículo 35. Hay mucha necesidad. Tiene la gente necesidad física. Está sanando a mucha gente, enseñando. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mucha atención. ¿Qué era lo que más le dolía al Señor? La necesidad más grande que le causaba tristeza al Señor. Aquí está, al ver a las multitudes, aunque tenían muchas necesidades, ya lo vimos. Pero noten cuál vio él como la prioridad. Versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es esto? Porque sus necesidades espirituales estaban insatisfechas. Estaban muertas espiritualmente y como Israel, recuerdan, era una religión apóstata y los escribas y fariseos eran de lo peor. La religión estaba corrupta, por eso estaban en esa gran necesidad. Y noten lo que les dice a sus discípulos, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué? Obreros a su mies. Y noten esto, hermanos, muy importante. En este texto vemos que la gente en Israel tenía mucha necesidad física. Lo acabamos de ver. Está sanando, versículo 35, toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y no le dice a sus discípulos, lo que más le dolía al Señor no era la necesidad física de la gente, aunque obvio mostró compasión hacia ellos. Lo que más le dolía es que eran como ovejas que no tenían que pastor. En otras palabras, lo que más le preocupaba al Señor era la necesidad de qué tipo de la gente espiritual. Y por eso les dice a los discípulos, rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. Es lenguaje figurado, obvio, está hablando en términos agriculturales, pero inmediatamente en el capítulo 10 los manda, los instruye y manda a los discípulos a evangelizar. Y aquí vemos de nuevo cuál fue la prioridad de su ministerio. Sí, hubo actos de compasión, de misericordia externa, pero todo eso fue un medio para apuntarlos a su necesidad más grande, que era, ¿de qué tipo? Espiritual. Es lo mismo en Mateo, recuerdan Mateo 16, y él mismo lo dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Entonces, por eso el Señor se concentró en la prioridad número 1 para satisfacer la necesidad más grande de la gente, la cual era ¿de qué tipo de nuevo? Espiritual. Es importante recordarlo, hermanos. No sé, seguramente a ustedes les pasa, estamos en México y vemos tanta pobreza, necesidad, problemas políticos, sociales, y uno a veces se siente tentado y triste. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para resolver esto? ¿Cómo contribuyo? No que me haya hablado el presidente o algo así, pero te rompe el corazón ver a gente tanta pobreza y tantas necesidades de tipo social, ¿no es cierto? Sin embargo, otra vez necesitas no distraerte como pastor, como líder, recordar que la prioridad es la enseñanza, la predicación de la palabra. Esa es la prioridad. Y muy importante este punto. El Señor predicó la palabra, pero predicó toda la palabra, esto es, todas las verdades de la palabra. En términos de Hechos 20, Él predicó todo el consejo de ¿quién? De Dios. Y hermanos, es impresionante ver que de todos los predicadores en la Biblia, el que más habló del infierno, ¿quién fue? Jesús. Y pueden hacer su estudio de esto y lo van a corroborar. Alguno dirá, ¿por qué? Si no que era puro amor, no que de tal manera vino Dios, no que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, claro. Y por eso ese amor se ven que es el que más habló del infierno, porque lo que más le preocupaba al Señor es que la gente terminara en el infierno y por eso les habló del infierno para llamarlos al arrepentimiento y no terminaran ahí. Pero una y otra vez lo vemos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿recuerdan? Ahí estarán en las tinieblas de afuera. Y hermano, así como Él, tú también debes predicar todo el consejo de Dios. Inclusive las verdades que son difíciles de predicar, que son difíciles de escuchar para tu congregación. Si eres honesto, enseñas la Biblia a cualquier nivel, sea que estés en un púlpito o no. Hay verdades que la verdad son difíciles de entender. Como lo dijo Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender, según de Pedro 3 en las epístolas de Pablo. Hay verdades que a la hora de estudiar dices, ay, estas está medio aburridón, la verdad. Y seamos honestos, ¿no? Con respeto a la palabra de Dios. Pero digo, estás en Levítico o en Josué, ahí viendo, y le vas a dar a la tribu de acá y de allá, de acá para acá. Ay, 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 ¿cómo le va a ayudar aquí al hermano? ¿Cómo va a afectar su vida esto? Y te puedes ver tentado a no predicar ciertas verdades. Entonces, aunque te parezcan difíciles de entender, aburridas, duras, fuertes, lo que sea, recuerda, Pablo le dijo a Timoteo en su última epístola antes de morir, 2 de Timoteo 4:2, que prediques ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. Y vayan ahí por un momento, 2 de Timoteo 4. Hermano, si quieres ver lo que es prioritario en el ministerio, ve 2 de Timoteo, porque Pablo está a punto de morir y obviamente guiado por el Espíritu le va a decir a Timoteo lo que es más importante en el ministerio. No tiene ya Pablo tiempo, no que en algún momento lo tuvo,
pero ya está a punto de morir y no tiene tiempo de estar hablando de cosas superfluas. Él lo mismo lo dice en 2 de Timoteo 4:7, 4:6, recuerdan, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y algunos aquí están hablando que sienten que el tiempo de su partida está cercano. Esperamos que no, hermano. Noten, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, te mando delante de Dios. Dios y Jesús, recuerda, son tus testigos. Timoteo predica la palabra, versículo 2. Y es importante ver la conexión ahí, porque otra vez, Timoteo no está en una situación fácil. Y Pablo le dice, recuerdan versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es, no te van a tolerar, se van a apartar de lo que vas a decir, Timoteo, versículo 4, se van a apartar de la verdad, pero a pesar de eso tú, versículo 2, predica la palabra, porque versículo 1 es un mandato que te doy delante de Dios. Dios es testigo y eres responsable ¿a quién? A Dios. Sé fiel, Timoteo, y así debes ser fiel tú, hermano, que por la gracia de Dios prediques la palabra, pero no puedes predicarla solo. Esto es, si vas a honrar a Dios en tu ministerio y si vas a multiplicarte, necesitas, y esto nos lleva al tercer punto, necesitas preparar hombres fieles y dotados para el liderazgo. Y de nuevo, hermanos, son lecciones elementales, yo sé, pero útiles, necesario recordarlas. Prepara hombres fieles y dotados para el liderazgo. Acompáñenme de regreso a Mateo 9 y observen ahí de nuevo el versículo 37. Y noten aquí brevemente una estrategia de 4 pasos para preparar líderes en tu iglesia. Mateo 9, versículo 37. Y aquí vamos a irnos del 9:37 al 10:5 brevemente. Noten, en primer lugar, para preparar hombres fieles y dotados para el liderazgo, en primer lugar, reconoce la necesidad. Reconoce la necesidad. Esto es la necesidad de esparcir la palabra, de que hay mucha gente que no conoce al Señor y pocos que les pueden hablar de Cristo. Esto lo vemos en Mateo 9:37, observen. Ya lo leímos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es que mucha, mas los obreros pocos. Y hermanos, lo que dijo el Señor en esa época es una realidad en toda época, ¿no es cierto? Siempre hay más gente que necesita oír el Evangelio de lo que hay proporcionalmente que les puedan hablar del Evangelio. Así es siempre. Piensa simplemente en donde vives. ¿Cuánta gente hay que no conoce a Cristo y te sientes como un pedazo de polvo ahí, ¿no es cierto? Una mota ahí de polvito. ¿Qué les voy a decir yo? Hay tanta gente. ¿Qué vas a hacer al respecto? Reconoce la necesidad. En primer lugar, y esto te va a llevar en segundo lugar, a pedirle a Dios porque levante hombres. En segundo lugar, pide a Dios porque levante hombres, versículo 38. Ahí está, el Señor les dice, rogad pues, esto es a la luz de que la mies es mucha y los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y noten el contexto. Inmediatamente después de que les dice esto, observen el tercer paso para levantar líderes. Número 3, identifica a hombres fieles pero imperfectos. Identifica a hombres fieles pero imperfectos. Esto lo vemos ahí en el capítulo 10, versículos 1 al 4. Sigue el contexto. Noten, hay necesidad. Pídele a Dios porque levante hombres fieles. E inmediatamente después noten lo que hace el Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10:1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Hermano, ¿Simón era perfecto? No, lo acabamos de ver. Y ustedes pueden hacer un estudio, seguramente lo han hecho a profundidad de cada uno de estos hombres. Todos tenían un problema, todos.
Tenían sus luchas. Simón, y luego versículo 2, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Juan ya quería que les cayera ahí, que mataran a alguien ahí en Juan. Versículo, porque no creían en el Señor. Señor, ¿quieres que los destruyamos? Qué compasivos estos, qué lindos. Todos con sus luchas. Pedro intempestivo y Jacobo y Juan aquí. Y unos luchando con la incredulidad. Versículo 3, Felipe. ¿Recuerdan? Bartolomé, Tomás, no voy a creer a menos de que pueda ver y tocar. Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y noten hermanos, si no nos quedó claro lo de la imperfección, al final del 4, y Judas Iscariote, ¿qué? El que también le entregó. Es así como un punto eso, subrayado, por así decirlo. Obvio, esto habla de la iniquidad de Judas, pero el punto, hermanos, es que tienes que identificar hombres fieles, pero recuerda, imperfectos. Hombres fieles y dotados para el liderazgo, pero imperfectos igual que tú. No, ninguno está a mi nivel. No te hagas. Pregúntale a tu esposa y te va a ayudar a identificar. A tus hijos te van a recordar que eres igual que los apóstoles y cualquiera de nosotros. No finjas. Entonces, reconoces la necesidad, oras a Dios, identifica en la congregación en la que sirves hombres fieles, aunque imperfectos. Y en cuarto lugar, muy importante esto, instruye y da oportunidad de servir a estos hombres. Instruye y da oportunidad de servir a estos hombres. Esto lo vemos en el versículo 5. A estos 12, leímos bien, a estos 12 canallas, en un sentido en muchas áreas. Esto es, regenerados por la gracia de Dios, sí, pero imperfectos. Imperfectos. A estos 12 hombres imperfectos, incluyendo ese traidor, obvio el Señor lo sabía, pero en su soberanía y en su gracia lo escogió y varias veces le dio la oportunidad de que se arrepintiera Judas. A estos 12 imperfectos, escuchen lo que hace Jesús, 2 acciones, versículo 5. 1, envió, y número 2, les dio instrucciones. Así también tienes tú que instruir y dar oportunidad a otros para que puedan compartir el liderazgo contigo. Esta es la idea de 2 Timoteo 2:2, ¿recuerdan? Ese hermoso versículo, otra vez en la última carta que Pablo escribe a Timoteo. La última epístola, guiado por el Espíritu de Dios, le escribió ahí lo que consideró prioritario para Timoteo, sabiendo que su muerte estaba cerca, y así como le explicó, le mandó que debía predicar la palabra, también le mandó preparar otros hombres en el liderazgo, y por eso le dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, ¿recuerdan? Ante muchos testigos. Esto encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Hermanos, estas dos prioridades van de la mano. No puede haber predicación fiel de la palabra de Dios si no hay hombres que la lleven a cabo. Así lo ordenó Dios. Recuerden Romanos 10. ¿Cómo irán sin haber qué? ¿Quién les predique? Necesitas predicadores, necesitas preparar a gente. Esto implica por lo menos 3 cosas. Muy importante esto. En primer lugar, que estás buscando a hombres fieles en tu congregación. Estás buscando hombres fieles en tu congregación. Dices, oye, es que tengo pura señora y no hay hombres. Pues ora que el Señor levante hombres, que el Señor traiga hombres. Es que los que tengo en mi corazón, en mi congregación son una bola de tibios. Nadie está comprometido. No hay un fiel más que yo. Bueno, ora. Entonces, en primer lugar, estás buscando hombres fieles en tu congregación. Nada de que llevas 20 años en la misma iglesia y todavía no hay nadie calificado. Probablemente debes examinarte. O en otro caso, ya tengo hombres a prueba. Hermano, de veras, ya tengo algunos a prueba. ¿Cuánto tiempo llevas? 10 años probándolo. Entonces, identifica hombres fieles y dotados, capacitados por Dios. Y hermano, muy importante, observa, cuando hablamos de fidelidad, asegúrate de que su vida se alinea con la palabra de Dios. No busques perfección, sino dirección.
busca dirección. Entonces, en primer lugar, estás alerta, estás buscando. En segundo lugar, esto implica también que les das la oportunidad de enseñar para ver si Dios los ha capacitado en esa área. Dales la oportunidad, sácalos de la jaula, aviéntalos al precipicio. Muy bueno, estoy viendo a Gabrielito ahí riéndose. Gabriel Martínez, uno de nuestros queridos profesores en el seminario, continuamente nos recuerda en el seminario, hay que dar oportunidad a otros, si no, no sabes si van a poder. Dales oportunidad, los instruyes, les delegas responsabilidad para que crezcan junto contigo y mucha atención, les permites fallar. Nada de que falla y no, ya sácalo, este cuate ya está descalificado. Ah, sí, si así fue el Señor contigo, ya este estaría vacío. Estaremos aquí. Nadie les estaría enseñando y nadie me estaría escuchando. Obvio, no estamos hablando de algún pecado que los descalifique para servir en el ministerio, se entienda. No diga, oye, pues le doy oportunidad de servir y estoy pasando por alto cosas. Ya nos robó 3 veces la mensualidad de la ofrenda, pero déjalo, está fallando. Le estamos dando oportunidad de crecer. No, hermano, no. Cuidado. Entonces, no eres celoso de tu posición, no eres celoso de tu autoridad. Confía en ellos. Hermano, piensa en esto. Alguien confió en ti en algún punto de tu vida. De lo contrario, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. ¿No es cierto? Tienes que compartir. En tercer lugar, entonces, la implicación aquí es que estás buscando, estás dando oportunidad. En tercer lugar, esto implica que estás estudiando para poder enseñarles. Estás estudiando para poder enseñarles. Seguramente has conocido iglesias en donde el pastor muere y la iglesia muere. ¿Por qué? Porque no preparó a nadie para tomar la estafeta de liderazgo. Tienes que estar estudiando, preparando. Esta es una de las prioridades del ministerio. Asegúrate de que siempre estás en proceso de preparar líderes, consciente de que en cualquier momento, hermano, Dios te puede llevar al lecho de la enfermedad por meses o por años, o llevarte ¿a dónde? A la gloria. Siempre listo. Nunca sabes lo que el Señor va a hacer. En el 2008, uno de nuestros queridos pastores en la iglesia y también parte del consejo directivo allí en el seminario, Rodolfo Monroy, a quien algunos de ustedes conocieron, estuvo aquí varias veces. El Señor lo llevó repentinamente a la gloria a través de un infarto. No nos lo esperábamos. Y así nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y tienes que tener la consideración hacia la iglesia de que está listo a la iglesia para tu partida. Muy importante este punto, hermano. Nunca sabemos cuándo el Señor nos va a llevar. Entonces, estás preparando hombres para que cuando tú no estés, la iglesia no se paraliza porque ya no está el pastor. O como en algunas congregaciones, como el pastor era prácticamente el papa de la congregación y no compartía liderazgo con nadie, ya murió y guía a la iglesia post-mortem desde la tumba. ¿En serio? ¿Saben cómo? Hermanos, seguramente lo han visto. Como lo respetan tanto, ahora le invitan a la esposa del pastor a las reuniones de líderes para ver qué habría dicho el pastor. Lo hemos visto, hermanos. Entonces, que no pase eso, que la gente esté lo suficientemente capacitada como para que en el momento en el que el Señor te lleve a la gloria, si Él quiere, la iglesia sigue. No le tienen que hablar a tu esposa para ver qué hubieras dicho tú. Entonces, prepara líderes. Número 4, hermanos, ahí en nuestra lista, no esperes un ministerio de multitudes fieles. Y vamos aquí a meter quinta velocidad para terminar. Aguanten ahí, hermanos, algunos de ustedes ya los veo orando. Quiero pensar que están orando. Quiero pensar que están meditando profundamente en estas verdades. En su defecto están en un coyotito santo, está bien, no hay problema. Se entiende, hermano, está fuerte este ritmo, está fuerte. Entonces, número 4, no esperes un ministerio de multitudes fieles. Esto es muy importante. Piensen en esto, hermanos, otra vez hablando del Señor. En los últimos días de la vida de nuestro Señor en la tierra,
los evangelios únicamente registran 4 conversiones. La del centurión es dudosa, ahí los que están con él. Pero seguro tenemos a Zaqueo en Lucas 19, 1. Tenemos al ladrón en la cruz, obvio, en Lucas 23, ¿se acuerdan? Y tenemos en Mateo 20, 29 al 34 a los 2 ciegos. Fuera de eso, hermanos, no hay nada. Increíble, piensen en esto. En la semana de la pasión no hay nada fuera de otra vez los ciegos que va camino el Señor ya a Jerusalén y del ladrón en la cruz. 3. Y Zaqueo por ahí en Lucas 19. Hermanos, esto refleja la dureza de corazón de Israel y por aplicación extendida, como lo reitera la Biblia, del corazón humano. Como dice Romanos 3, 10 al 12, recuerdan, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien ¿qué? Busque a Dios. Y confirma lo que el Señor dijo al final del Sermón del Monte, recuerdan, Mateo 7, 13 y 14, pocos son los que hallan, ¿recuerdan? La puerta que lleva a la vida por ese camino que angosto. Y hermanos, después de la resurrección, 1 Corintios 15, 7, ¿cuántos hay? 500. ¿500? Considerando, recuerdan, por lo menos alimentó 2 veces a alrededor de 15 a 20 mil personas, porque dices, ¿cómo? Bueno, 4,000, 5,000 eran hombres y ahí estimando mujeres, niños y demás, 2 veces por lo menos alimentó ahí a 15 a 20 mil personas y al final de su ministerio ya resucitado hay 500 nada más. Y en el aposento alto, recuerden, en Hechos 1, ¿cuántos hay? 120. Hermanos, en las epístolas a las iglesias siempre hay problemas. Es la norma, ¿no es cierto? Aún Tesalónica, que es de lo mejor, hay gente que no está trabajando, hay gente que está haciendo chismosa, 1 Tesalonicenses 4, Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias, recuerdan, predicaba anoche Steve Lawson, excepto por Esmirna y Filadelfia, todas tienen problemas. Todas tienen problemas. Algunos dirán, oye, no, es que yo espero otro Pentecostés, 3,000 se convirtieron. Hermano, ahí nació la iglesia. Es algo único, es algo histórico. Ve la norma. La norma, aún lo vemos en el ministerio del Señor y a lo largo del Nuevo Testamento, esto debe llevarte. No quiero, me apena ahí romper tu burbuja de fantasía romántica. Después de estas tremendas predicaciones, estás lista ahí de llegar a predicar y que se convierta en miles. Y el Señor lo puede hacer. Claro, Él tiene el poder. Pero otra vez, observa que la norma a lo largo de las Escrituras es que no hay conversiones por miles. Lo que vemos aquí, de hecho, lo que vemos aquí en esta congregación de Grace es una excepción, ¿no es cierto? Y la excepción prueba la regla. Otra vez, la autoridad es la palabra de Dios, no la experiencia. Pero lo vemos y esto debe llevarte a tener una perspectiva bíblicamente realista del ministerio. Ahora, esto no debe llevarte a la indiferencia, a la apatía, mucho menos a la amargura, al enojo contra la gente, decir esta bola de carnales, yo quiero mi iglesia de 3,000 y nadie responde, me voy a buscar otra. No te busques otra porque vas a terminar igual. No te desanimes porque no tienes una iglesia de miles, con el 100% ardiendo de fidelidad, porque por lo que vemos en el Nuevo Testamento, normalmente no hay iglesias con el 100% de fidelidad. Normalmente. No hay iglesias de multitudes fieles. Entonces, ¿qué haces en este punto? Esfuérzate, amando a la gente, confiando en el Señor, sabiendo que el fruto que quiera dar en tu ministerio es una muestra de su gracia. Lo que Él quiera. No lo merecemos y debemos estar satisfechos y agradecidos con lo que Él quiere hacer a través del ministerio que nos ha encomendado. Recuerden, hermanos, somos vasos de barro y somos siervos ¿de qué tipo? Si hacemos lo que debemos hacer, como dice Lucas, siervos ¿qué? Inútiles. Entonces una vez que eres fiel, Señor, gracias porque me permite ser un inútil. Un inútil, porque ese es tu deber. ¿No te parece, cuello? Tristemente, a veces como es la excepción encontrar púlpitos, iglesias fieles, llegamos a pensar, oye, qué bárbaro, es excepcional. Pero eso debe ser, ese es tu deber. Ese es tu deber. La infidelidad de otro no debe llevarte a pensar que eres excepcional, al contrario, esa es tu responsabilidad. Entonces,
No esperes un ministerio de multitudes fieles. Ubícate, pon los pies en la tierra en términos bíblicos, pon los pies sobre la Biblia, por así decirlo, y ve el Nuevo Testamento y ve la realidad del ministerio. Si le pasó al Señor, si vemos a Pablo ahí todo golpeado y demás, y tantos problemas en iglesias, ¿qué esperamos, hermanos? De nuevo, esto no debe llevarte a decir, bueno, pues entonces ¿para qué le entro a esto? Si va a estar y ve el Señor. No. Esto es para que tengas una perspectiva bíblica y que aprendas a estar satisfecho, contento con lo que el Señor te quiera dar. Así es. Hace tiempo en el seminario estábamos considerando abrir una extensión en cierta ciudad de México, y hablando ahí con el consejo, decíamos, bueno, pero no hay suficiente gente. Y otra vez uno de nuestros hermanos, Gabriel Martínez, dijo, vamos, hay 2, 3, 5. Había un puñadito. Bueno, vamos. Y ahí fuimos. Y gracias a Dios ahí siguen después de varios años un puñado fiel. Así es, con lo que el Señor te dé la oportunidad. Note número 5 en nuestra lista. Sé compasivo. Sé compasivo. A lo largo de los evangelios, por ejemplo en Mateo capítulos 8 y 9, recuerdan, vemos las sanidades milagrosas del Señor a tanta gente. Y saben lo que es interesante, ya lo dijimos. La mayoría de la gente a la cual el Señor mostró compasión al satisfacer alguna necesidad a través de milagros, no se convirtieron en creyentes. ¿No es impresionante eso? Eso habla de la compasión del Señor. Esa misma compasión que Pablo demostró en 1 de Tesalonicenses 2, 6 al 8. Esa compasión a la que nos llama Pablo en Colosenses 3, 12, a vestirnos como escogidos de Dios, santos llamados, recuerdan, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermano, cultiva la compasión, busca satisfacer necesidades de la gente, aun cuando la gente no te corresponda. Busca ser compasivo. Aún siempre hay personas con actitudes pecaminosas en la iglesia, en toda iglesia las hay. En toda iglesia hay su Evodia, su Sintique, por ahí de repente su Himeneo y Fileto, yo hay que tener cuidado, ¿no? Con ellos. ¿Entiende? Hay que cuidar el rebaño, ¿no? Como hemos aprendido estos días. Pero sé compasivo. A veces la tendencia de algunos de nosotros es que ya lo ves mal y aunque sabes que está mal, pero no llega al punto de que tienes que confrontarlo con toda la fuerza, a lo mejor de disciplinarlo, lo toleras, lo aguantas. Es importante por eso que tengas pastores en tu consejo pastoral maduros, pacientes. Es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado en México, en la iglesia en la que sirvo, igual que en el seminario, hombres maduros, pacientes. Yo muchas veces estoy listo ahí para sacar la espada y ya vamos a deshacernos de fulano. Y ellos, tranquilo, ok. Como si no agárrame que lo mato a este ya. Dicen, tranquilo. Entonces, hermanos, así es, necesitamos ser pacientes. Ser paciente, resiste la tentación de ser vengativo, cruel, áspero. Hacia esas personas en la iglesia cuya necesidad tú puedes proveer. Sé paciente con ese hermano que viene al final del servicio y dice, ay, ya me urge irme, ya vine otra vez a pedir esto o a hacerme esta pregunta. Aguanta, sé paciente. Obvio, tienes que ser prudente. No entiendo, si ya llevas 2 horas hablando con él y se mueren de hambre tu familia, pues hay que decirle una cita si quiere usted. ¿Se entiende? Sé prudente, ¿no? Pero sé compasivo. Número 6 en nuestra lista. Me estoy apurando, hermanos, porque sé que ya la carne es débil, necesitan descansar. Descansar y dormir. Número 6. Descansa en la soberanía de Dios cumpliendo con tu responsabilidad. Descansa en la soberanía de Dios cumpliendo con tu responsabilidad. Observen Mateo 11, 25 al 30, un pasaje conocido, pero véanlo aplicado al ministerio. Mateo 11, 25, ¿recuerdan? En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Observen el contexto aquí. Mateo 11, observen versículos 16 al 19. Los fariseos están actuando como niños, siendo incrédulos. Corazín, Betsaida, versículo 21, Capernaum, versículo 23, no se arrepintieron a pesar de lo que oyeron, a pesar de los milagros que el Señor hizo ahí.
En medio del rechazo del Señor a su persona y mensaje, en aquel tiempo, a eso apunta esa frase, versículo 25, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Un momentito, ¿cómo que te alabo, Padre? Si lo acaban de rechazar los fariseos, Corazín, Betsaida, Capernaum, ¿cómo que alaba a Dios? ¿Por qué alaba a Dios el Señor? Versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, el Señor descansó en qué realidad, en que Dios era soberano. Y Dios en su sabiduría perfecta escogió esconder la verdad del Evangelio de esas personas que lo estaban rechazando, de esas personas que no querían ver su propio pecado. Los sabios y los entendidos, los que se sentían los que eran justos por sus propias obras. Sin embargo, noten, Dios es totalmente soberano en la salvación de una persona, como lo vemos aquí, pero el hombre es totalmente responsable de arrepentirse y creer. Y por ello, noten, en el siguiente versículo 28, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y que yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Noten, lo están rechazando y en lugar de darse la media vuelta y decir, no, pues estos cuates ya aquí murió, ya para qué les sigo. Noten, ¿qué hace? Señor, gracias porque estás en control. Yo sigo predicando y noten, sigo predicando. El que vea su pecado y se siente abrumado por la realidad de que no puede satisfacer a Dios por sí mismo, por su carga, en mí va a encontrar descanso. Y hermanos, y así debemos ser. Pablo así lo hizo, Colosenses 1:29, luchaba según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:28 y 29. Hermano, así es. Va a haber situaciones difíciles en el ministerio, pero recuerda, Él edifica su iglesia. Mateo 16:18. Una de las verdades más confortantes en la palabra de Dios, cuando estamos los lunes ahí en la iglesia en México, nuestras reuniones de pastores y hay situaciones difíciles, recordamos, Cristo sustenta y cuida su iglesia. Efesios 5. Él la sustenta, eso nos libera de una carga tremenda, ¿no es cierto? Y ves problemas, y ves desánimo, y ves que la gente no se disciplina en su vida espiritual, y el hermano otra vez cayó en el mismo problema, y este está otra vez luchando con su matrimonio, y este está a punto de divorcio, y este está en esto y aquello, y Dios está en control. Dios está en control. Tú sigues siendo fiel. Y esto nos lleva al número 7 en nuestra lista. Sé paciente con la gente. Sé paciente con la gente. Esto es colaboradores e iglesia. Recuerden, los discípulos, un ejemplo de varios, los discípulos fueron orgullosos buscando la prominencia. ¿Quién va a ser el más grande en el reino? ¿Recuerdan? Discutían de esto. Y el Señor les dice en Lucas 9:46 al 48 que deben buscar la humildad. Uno pensará, bueno, pues ya con esto ya se aplacaron estos. No, ¿recuerdan? Unos meses después, otra vez están luchando. Mateo 20 al 28. ¿Quién va a ser? Y ahora peor, porque ahora llegan Juan y Jacobo, recuerden, jugándole al político ahí con su mamita ahí para que les eche la mano, que era la pariente de la mamá del Señor, aparentemente. Qué horrible, ¿no es cierto? Y aparentemente ahora hasta el político le juegan. Mismo problema. ¿Quién va a ser el mayor? Los demás se enojan, no porque están pegando a los otros, sino porque querían lo mismo que ellos. Entonces están de cabeza. Y el Señor les dice, el que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿recuerdan? Será vuestro servidor. Y uno dirá, bueno, pues ya se calmaron, pero recordarán ustedes otra vez en Lucas 22, 13 al 24, por tiempo no lo leemos, pero escuchen, esto está peor, no solo porque es la tercera vez, sino porque es la última cena. Y están discutiendo de quién va a ser el más grande en el reino de los cielos. Qué terrible, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, ¿saben qué? Ya estoy hasta acá de ustedes, compañeros, no es posible
que siguen con su orgullo. Yo estoy ya unas horas de entregar mi vida y ustedes siguen luchando. Y ahí vemos la paciencia del Señor, la paciencia del Señor. Como dice 2 de Timoteo 2:21, el siervo del Señor no debe ser contencioso, recuerdan, sino que amable para con todos. Qué difícil, ¿no es cierto? Por nuestra tendencia orgullosa muchas veces. Recuerden, hermanos, es esa paciencia la que dice Pablo deben mostrar los pastores en 1 de Timoteo 3:3, debe ser un hombre amable. Y esa amabilidad incluye la idea de que no nos amargamos por el pecado de otros, sino que somos rápidos para perdonar y mostrar gracia, un amor inmerecido, paciente. No otra vez, como decíamos, poniéndonos, que no tengamos la tendencia a ponernos los guantes de box de inmediato. No. Aún en el ministerio de la predicación, hermanos, recuerden, 2 de Timoteo 4:2, sí que predicas la palabra, pero añade ahí Pablo, exhorta con toda ¿qué? Paciencia. Paciencia. Dos más y terminamos. Número 8. Enseña con el ejemplo. Enseña con el ejemplo. Después de haberles mandado a ser humildes, recuerdan, el Señor les dice en Mateo 20, 27 y 28, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, sean unos siervos como yo lo soy. Algunos dirán, oye, bueno, Cristo era perfecto. Pero hermano, aunque no seas perfecto, vayan a Filipenses 3 rápidamente. Filipenses 3, porque vemos en Pablo a alguien que buscaba ser un ejemplo a pesar de su imperfección. Filipenses 3, versículo 12. Recuerden ese conocido texto. Pablo dice, Filipenses 3, 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una pausa. Hermanos, aquí Pablo tiene 30 años de ser cristiano y dice que no ha llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual. Aquí lo dice. No lo ha alcanzado. Sin embargo, versículo 13, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es, a pesar de su imperfección, de no haber llegado al máximo nivel de semejanza a Cristo, observen lo que dice Pablo, a pesar de que su manera de pensar y actuar todavía no reflejaba a Cristo al 100%, Pablo dice, me sigo esforzando. La implicación de esto es que si todavía no es perfecto, todavía hay pecado en su vida, todavía es imperfecto. Todavía hay áreas de inmadurez. Sin embargo, a pesar de esto, noten lo que les dice a los hermanos, versículo 17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores ¿de quién? De mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero Pablo, acabas de decir que no eres perfecto. No importa. Yo prosigo. Y así tenemos que ser. Que aún en nuestra lucha cotidiana con nuestra familia, en primer lugar, con la iglesia en segundo lugar, ellos vean, estamos creciendo, todos vamos creciendo, pero no por eso dejamos de ser ejemplo a otros. Otra vez debemos cultivar esa dirección de santidad. Esto nos debe animar, ¿no es cierto? Y una más terminamos. Número 9 en nuestra lista, sométete a Dios. Sométete a Dios. Mateo 26, 39 al 44. Esa madrugada, recuerdan, del viernes de su muerte, encontramos al Señor en Getsemaní orando. Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La de enfrentar, recuerdan, la ira de Dios contra el pecado durante las últimas 3 horas en la cruz, ¿recuerdan? Cuando se oscurece todo de manera sobrenatural. Y él dice, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? Era tan terrible la realidad de ser objeto de la ira de Dios porque iba a llevar el castigo del pecado de los que creían en él, que el Señor le dice a su Padre, si hubiera otra manera de cumplir el plan redentor, que se haga, pasa de mí esta copa. Pero noten al final del versículo 39,
no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Prácticamente dijo lo mismo. Y versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo que las mismas palabras. Hermanos, por cierto, esta es una gran, resistimos ahorita el no entrar a la profundidad de esto, pero hermanos, esta es una gran ilustración de la horrenda realidad del infierno, del juicio de Dios. Es algo tan horrible la ira de Dios que el Hijo de Dios mismo quiso evitar la furia de Dios en contra del pecado que iba a llevar en la cruz. No porque Cristo fue al infierno, sino que Dios lo trató como si hubiera cometido el pecado de los que creían en Él. Pero hermanos, noten, era tal la situación, lo que iba a sufrir Cristo, que Él le pidió al Padre 3 veces. Por cierto, en toda la palabra de Dios, y véanlo ustedes en los evangelios, no hay ningún otro registro en los evangelios en el que Cristo le pidió 3 veces lo mismo al Padre más que aquí. Lo cual habla de que era algo que no quería hacer, iba a sufrir profundamente. Sin embargo, el Padre, como ustedes saben, ¿el Padre lo libró? No, no lo libró. Y Él se sometió de manera perfecta. Le dio la capacidad de enfrentar eso. Y hermanos, esta es una de esas lecciones que no queremos predicar ni queremos escuchar. Pero hermanos, lo vemos también reiterado con Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 9. ¿Recuerdan con el aguijón en la carne? Cuando dice Pablo en 2 Corintios 12, 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto es para mantenerme humilde, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué tanto era el sufrimiento de Pablo con este aguijón en la carne? 2 Corintios 12, 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era tal el sufrimiento de Pablo que le pidió 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón en la carne. ¿Estaba sufriendo Pablo? Sí. Otra vez, en ningún otro lugar de las epístolas de Pablo encontramos un registro de que le pidiera 3 veces al Señor que lo sacara de una situación de sufrimiento. Y miren que sufrió bastante el apóstol, ¿recuerdan? Bastante. Y versículo 9, el Señor me dijo, te lo voy a quitar, Pablo, tranquilo. No. 2 Corintios 12, 9 me ha dicho, bástate que mi gracia, no, Pablo, te quedas donde estoy, te voy a dar la capacidad necesaria para sobrellevar esa situación de dolor, igual que al Hijo de Dios. Y hermano, así es con nosotros. Dios te puede colocar en situaciones de sufrimiento en las que estás sufriendo tanto que le pides al Señor no 3, 10 veces que te saque de esa situación de dolor. ¿Y puede el Señor, tiene el poder el Señor para sacarte de esa situación? Claro que sí, pero puede quizás no querer sacarte de ahí, sino mantenerte ahí para cumplir sus propósitos perfectos. Pero recuerda, 1 Corintios 10:13, no te va a dar más de lo que puedas soportar. A esto apunta Pedro cuando dice 1 Pedro 5, 6 y 7, y con esto terminamos ahora sí, hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esto es, humíllate bajo la mano de soberanía, de poder de Dios en las circunstancias que te haya colocado, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y recuerden que cuando Pedro escribe estas palabras, le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos, ¿recuerdan? Y Pedro les dice, no le den la vuelta, sométanse. Dios está en control aún en medio de su sufrimiento. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dependan de Él a través de la oración. Echen su ansiedad sobre Él, lo que les preocupe. Pero sométete. Y de nuevo, hermanos, va a haber situaciones en tu vida y ministerio, si no es que las hay, en las que estás sufriendo. Y el Señor lo sabe mejor que nadie. Y no está mal pedirle a Dios que te saque de esa situación. Lo vemos si tus motivos, obvio, si no hay pecado en tu vida. Pero el Hijo de Dios, ¿tenía motivos pecaminosos? Claro que no. De manera perfecta le pidió al Padre que si hubiera una manera lo sacara de ahí. Y de lo que vemos en Pablo tampoco había motivos pecaminosos en pedirle al Señor que lo sacara, que quitara ese aguijón de su carne.
Y sin embargo va a haber ocasiones en las que Dios no es que no te oiga ni te responda si estás caminando en obediencia, sino que dice, ahí se queda, ahí te quedas. Recuerda, no te voy a dar más de lo que puedes soportar. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta tarde y por el privilegio que nos has dado de considerar estas lecciones. Oramos que nos dé sabiduría, Señor, para someternos a tu palabra. Tú conoces, como lo decíamos hace un momento, nuestra propensidad a pecar, nuestras luchas, nuestras imperfecciones. Gracias por ser tan compasivo con nosotros. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en esta carrera de la vida cristiana. Gracias por este grupo de queridos hermanos. Nos fortalece, nos anima vernos unos a otros y saber que estamos en la misma lucha. Oramos, Padre, que tú extiendas tu gracia a cada uno para que sigamos adelante en la lucha para tu gloria, para ser fieles. Y oramos, Señor, que bendigas el resto de este día, le sigas dando sabiduría a mis hermanos, que sigan disfrutando, fortaleza, que puedan descansar, comer al rato para tu gloria. Amén. Redimido. Por eso Pablo recuerda en Gálatas 5:16, dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Todavía hay deseos en nosotros que son pecaminosos. Y así como en el caso del Señor, Satanás nos va a tentar, y muy importante este punto, nos va a tentar a través del mundo. Recuerden, Él es el príncipe de la potestad del aire. Él tienta, como en el caso del Señor, y ustedes conocen el texto, en tres áreas: los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. 1 de Juan 2:15 al 17, ¿recuerdan? A través de las ideologías de este mundo. 2 de Corintios 10, 3 al 5. A través de las religiones, filosofías, maneras de pensar no bíblicas, es la manera primordial en la que Satanás te va a tentar a ti. Y muy importante este punto, en la Biblia nunca encontramos algún tipo de identificación para identificar cuándo es una tentación de Satanás y cuándo es tu carne. Porque a veces, influenciados por el misticismo, por una manera de pensar subjetiva no bíblica, llegamos a pensar, uy, qué bárbaro, Satanás me está bombardeando potente. Y la pregunta es, ¿dónde la Biblia te dice, mira, si la tentación tiene estas características, si tienes ganas de pecar en el área del robo y el homicidio es Satanás, pero si es en el área de la avaricia es tu carne? La Biblia nunca dice eso. Pero lo que la Biblia enseña, Santiago 1:14, es que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia. Claro, Satanás va a alimentar ese fuego de deseo que queda en ti, en tu carne no redimida, a través de las ideologías del mundo. Pero el punto es que no te tienes que poner ahí a pensar, ¿será Satanás? ¿Seré yo? ¿Seré Satanás? ¿Seré yo? El punto es que tú tienes que someterte a la palabra de Dios. Y lo vemos con el Señor. Satanás viene, lo tienta, y él respondió, versículo 4, ¿qué? Escrito está. Esta es una gran lección, porque todo lo que el Señor hubiera dicho, por ser Dios, se convierte en la palabra ¿de quién? De Dios, es la palabra de Dios. Sin embargo, Satanás lo atacó aquí en Mateo 4:1 al 11, en los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, y 3 veces respondió, escrito está. Noten versículo 4 y luego versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora Satanás, digamos, se la voltea y tuerce la palabra de Dios, como lo ha hecho siempre desde el huerto del Edén, ¿recuerdan? Cuando le dijo a Eva en Génesis 3, con que Dios os ha dicho, ¿recuerdan? Aquí está otra vez, torciendo la palabra, y dice versículo 6, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, versículo 10, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
3 veces refuta de manera específica la tentación usando ¿qué? La palabra de Dios, pero noten, la implicación aquí es que la palabra de Dios correctamente interpretada. Porque Satanás usó también la palabra de Dios, versículo 6, ¿para qué? Para tentarlo. Entonces, aquí está el Señor refutando los ataques de Satanás usando de manera precisa la palabra de Dios. Pero otra vez, usándola, noten la frase, precisa, correctamente interpretada. Esto es muy importante. La implicación aquí es que necesitas estudiar la palabra de Dios para entenderla correctamente, para que la puedas usar correctamente y refutar de manera específica la tentación que estés luchando en tu vida. Y hermanos, esto es desde el Antiguo Testamento, lo vemos, recuerdan allá con David en el Salmo 119:11, en mi corazón que he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios te blinda, por así decirlo, para resistir las inclinaciones de tu carne, que obviamente son alimentadas también por la influencia de Satanás a través del mundo. Pero es lo mismo, como les dije en las epístolas, se reitera cada uno de estos principios que vemos en Efesios 6:17. Recuerdan, Pablo dice, tomad la espada del Espíritu, que es la que, la palabra de Dios. Y aquí vemos un ejemplo de cómo usar la palabra en la tentación con el Señor. Es un arma ofensiva, es el arma primordial que Dios te ha dado para resistir la tentación. Pero obvio, no es que si luchaste quizás con la embriaguez antes de venir a Cristo y ahora ya como cristiano, a lo mejor te coloca en una posición de tentación acercarte al vino, no estás diciendo no os embriaguéis con vino y entras a un bar a tener tu junta pastoral. Probablemente no te va a ayudar mucho. La implicación, pues es obvio. No vean esto. Ustedes saben que con frecuencia se cometen muchos errores de interpretación y de aplicación. Cuando entramos a secciones narrativas, sea del Antiguo o Nuevo Testamento, y es fácil caer en errores de interpretación, espiritualizando y demás, y llegamos a interpretar o a tomar como normativo aspectos o principios que no se aplican a nuestro día. Un ejemplo clásico es el libro de Hechos, y en muchas ocasiones pasa lo mismo con los evangelios. Sin embargo, vamos a ver en esta tarde brevemente una condensación de estos principios. Los hemos condensado en 9 lecciones que vamos a estudiar brevemente el día de hoy, y obvio la lista podría ser más grande. Sin embargo, por motivos de tiempo hemos escogido lo que consideramos son los más importantes. Que quede claro que esto es a criterio personal. Quizás algunos de ustedes no habrán escogido estos principios necesariamente, pero estudiarlos ha sido una gran bendición, hermanos, que oramos Dios use también para sus vidas y sus ministerios. Y la idea de estos principios, para que sepan qué es lo que vamos a hacer a continuación, es que les ayuden a cultivar una perspectiva bíblicamente realista del ministerio. Obvio, muchos de ustedes podrían estar dando este estudio y lo entendemos. Muchos de ustedes llevan décadas en el ministerio. Muchos de ustedes, como Enrique, podrá ser ya mi abuelo y ya lleva como 40 años en el ministerio. No, Enrique es un colaborador ahí en la facultad del seminario. Sin embargo, esperamos refrescar su alma, recordar estas verdades, y es importante mencionarlo porque tener una perspectiva bíblicamente realista del ministerio ayuda por lo menos en 3 áreas. 3 áreas, brevemente se los menciono a manera de introducción. En primer lugar, va a ayudarte a honrar a Dios en tu vida y ministerio. Va a ayudarte a honrar a Dios en tu vida y ministerio, el recordar estos principios. También, en segundo lugar, te va a ayudar a evitar tener expectativas mundanas o idealistas. Te va a evitar el tener expectativas mundanas o idealistas. Y esto es importante porque a veces tenemos una perspectiva romántica del ministerio, digamos, así medio hollywoodesco, digamos. Venimos a Grace, decimos, qué bárbaro, es que si mi iglesia no es como la de MacArthur, es una basura. Y podemos llegar a terminar frustrados o ahí pensando, hay pecado en mi vida, ¿por qué el Señor no me usa así? Y el problema muchas veces es que no tienes una expectativa bíblica. Entonces es importante recordar qué esperar
y por lo tanto recordar estas lecciones. Entonces esperamos y oramos que te ayude a honrar a Dios en tu vida y ministerio, a evitar expectativas idealistas o mundanas, y en tercer lugar, evitar que caigas en maneras de pensar y actuar que no son bíblicas. Evitar que caigas en maneras de pensar y actuar que no son bíblicas, que realmente en el mejor de los casos pueden afectar negativamente a tu iglesia y en el peor de los casos te pueden llegar a descalificar del ministerio. Entonces, veamos la primera, ahí la tienen en su lista. En primer lugar, y estas son lecciones del ministerio del Señor en Mateo únicamente. En primer lugar, enfrenta la tentación con la palabra de Dios. Enfrenta la tentación con la palabra de Dios. Y vamos para esto a Mateo 4, versículos 1 al 11, al principio del ministerio del Señor. Mateo 4, versículos 1 al 11. Ustedes conocen aquí lo que sucedió. El Señor está a punto de iniciar su ministerio, acaba de ser bautizado. Y en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una pausa ahí. Hay varias verdades que podemos enfatizar aquí, vamos a tratar de condensarlas. La tentación para el Hijo de Dios tuvo que venir de afuera, porque Él es ¿qué? Perfecto. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En nuestro caso, la tentación obvio se potencia por la influencia de afuera, pero encuentra un aliado en nuestros deseos pecaminosos. Recuerden en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, esas inclinaciones pecaminosas que permanecen en nosotros a pesar de que el Señor nos ha salvado por su gracia, a pesar de que nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho nacer de nuevo, todavía no ha sido totalmente, nuestro cuerpo no ha sido como una fórmula mágica. Bueno, entonces tengo alguna tentación y cito la palabra de Dios y el versículo y ¡pum! Se desaparece el deseo. No. La implicación de esto, aquí como lo vemos en el caso del Señor, desde el 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Él no lo buscó. El Espíritu en su soberanía lo colocó ahí para mostrar que era perfecto y que estaba calificado para ser el rey de Israel. Sin embargo, noten que de la mano con esto, de que la palabra de Dios debe controlar tu vida, y por cierto, hermanos, otra manera de verlo, acompáñenme a Efesios 5:18, es el área de andar en el Espíritu. Vean esto por un momento. Efesios 5:18, ustedes recuerdan, Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu, sean controlados por el Espíritu. En el griego es un mandato, es un imperativo, sean continuamente controlados. Y noten, los siguientes 3 verbos de los versículos 19 al 21 son participios, que indica que el resultado de ser controlado por el Espíritu se ve en esto. ¿Quieres ver si alguien está controlado por el Espíritu? No porque empiece a balbucear de manera incoherente, no porque caiga en algún tipo de práctica así como que ladrar o vomitar o reírse en el Espíritu. No. ¿Cómo se ve eso? Si alguien está lleno del Espíritu, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguien que está lleno del Espíritu está ¿qué? Gozoso, alabando al Señor. No se está quejando, está gozoso. Y además, versículo 20, está dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está agradecido, está gozoso, agradecido. Y además, versículo 21, está
sometiéndose a otros en el temor de Dios. No es alguien que quiera atropellar a todos imponiendo su voluntad, sino que busca servir a otros, somete sus deseos a otros. Y una persona llena del Espíritu, nota en versículo 22, en el caso de una mujer cristiana que está siendo llena del Espíritu, va a ser, versículo 22, sujeta ¿a quién? A su marido. Versículo 25, un marido que está lleno del Espíritu, noten el contexto, va a amar a su mujer así como Cristo que amó a la iglesia. Versículo 6:1, cuando tienes hijos cristianos llenos del Espíritu, van a obedecer en el Señor a sus padres,